Ya, vamos a ir a otro tema, un tema bien relevante de analizar. El hacinamiento dentro de los centros penitenciarios genera preocupación por el inminente colapso. Queremos conversar del tema, tenemos contacto con el académico, exdirector también de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, Hugo Fruiling. Muy buenos días, ¿qué tal? Gracias por esta comunicación. Muy buenos días. Bueno, gracias por la invitación. No, muchas gracias. Partamos porque nos haga una definición. Ya hemos escuchado en los últimos días, incluso semanas, al ministro de Justicia, al ministro Cordero, señalar que acá hay una urgencia que tenemos que enfrentar como país, que hay una situación de colapso. Sabemos del hacinamiento, pero también de la problemática de que muchas bandas, mucho crimen organizado sigue operando desde las cárceles. Entonces, ¿cómo lo analiza? Porque esto no es algo de los últimos años, es una problemática de larga data en nuestro país. ¿Cuál es el contexto general del sistema carcelario en nuestro país? Bueno, hay muchos informes sobre el sistema carcelario y yo mismo he participado en comisiones destinadas a aprobar planes de reforma hace años atrás y la verdad es que existe coincidencia en el sentido de que este es un sistema que está en crisis, en una crisis bastante permanente, crisis de inversión, crisis de sobrepoblación, también provocada por una constante penalización y aumento de penas que muchas veces van tensando la capacidad del sistema. En consecuencia, más allá de que, por cierto, hay que construir más cárceles o módulos carcelarios, se hace imprescindible mirar el asunto de manera global, ¿no? Y esa mirada tiene que incluir a los legisladores, tiene que incluir al gobierno, tiene que incluir también a representantes de la sociedad. Sí, ¿y qué siente usted que está faltando en este debate? Porque se habla de cárceles con características especiales para poder dar respuesta al crimen organizado y también a, podríamos decir, un debate en materia de seguridad que tiende a ser penalista, tiende a establecer mayores sanciones, a que exista una mayor población penal, ya en nuestro país es alta. Entonces, también hay que entender que cualquier decisión que se tome tiene costos y tiene costos altos, pero que también la experiencia muestra que hay que hacer esa inversión, hay que hacer inversión en, sobre todo, reinserción, rehabilitación, pero muchas veces cuando los discursos también más cortoplacistas o de respuestas fáciles a las problemáticas de seguridad, no necesariamente genera una coincidencia en lo que dice la experiencia con el resultado que espera la ciudadanía, que por ejemplo sea gastar más recursos precisamente en los recintos penitenciarios y en las personas presas en nuestro país. Claro, yo creo que el problema que tenemos es una política que tiende a ser reactiva. Por cierto, es necesario responder frente a las necesidades del momento, pero también hay que planificar hacia el futuro. No porque en 3 años más va a haber un gobierno de otro signo, o puede haberlo, uno tiene que olvidarse de que hay que establecer los cimientos de una política más permanente. Y esa política más permanente tiene que obligar a calcular los costos-beneficios de muchas de las medidas legislativas que se están implementando, ¿no? Medidas que tienden a hacer más difícil la libertad provisional, a asumir que la libertad provisional por sí y ante sí es sinónimo de impunidad, etcétera, etcétera. No quiero entrar en detalles que son conocidos. Obviamente hay momentos en los que se requiere construir más metros cuadrados de cárcel y hacer un análisis muy riguroso. O sea, no hay posibilidad de una política de mediano plazo, ya no hablo de largo plazo, sin un diagnóstico mínimamente riguroso respecto de los vectores que están haciendo aumentar la población carcelaria. ¿Por qué tipo de delitos? ¿Dónde? ¿De qué manera hay que administrar el espacio carcelario? Por cierto que hay siempre muchas acusaciones y denuncias de corrupción del personal que vigila a los internos
en fin. Y ese análisis siente usted... Es un tema grande. Sí, es un tema grande, es un tema difícil y es un tema que no muchos quieren enfrentar precisamente porque no da, lamentablemente, réditos políticos y eso nos tiene entrampados como en discusiones de diversa índole. Pero, ¿cómo ve usted que no se tome este tema en serio? ¿Qué amenazas, qué problemas vamos a enfrentar si es que efectivamente no hay una intervención integral? Y usted lo dice y lo plantea, ¿no? Costo-beneficio, con responsabilidad en esta materia. Bueno, yo creo que lo que vamos a tener es el agudizamiento de la situación actual. En los primeros años de la implementación de la reforma procesal penal, el número de personas en libertad provisional o el porcentaje en relación al total de detenidos fue bajando progresivamente por la implementación de un sistema que utilizaba la prisión provisional de una manera más prudente o más tímida, como se quiera llamar. Pero eso en los últimos años ha sido de alguna manera borrado del escenario que tenemos. Esto es, el aumento creciente de las personas en detención ha ido acompañado también de un mayor porcentaje de personas que son detenidas en espera de su juicio. Y eso es resultado de la presión política, de la presión a los jueces, en fin, de muchas razones. En consecuencia, tenemos que darnos una mirada clara. ¿Cuánto queremos invertir en cárcel? ¿Cuánto estamos dispuestos a invertir? ¿Cuánto estamos dispuestos a asignar de ese presupuesto a medidas de reinserción? ¿En qué medida estamos dispuestos a facilitar una adaptación pacífica de quienes egresan de la cárcel en el medio social? Yo no quiero decir que hay medidas, que esta es una realidad que esté medida. Yo me acuerdo de muchas personas y muchos artículos en revistas y diarios muy serios de Estados Unidos que indicaban que al terminar las largas penas que eran el producto del intento por controlar la epidemia de inseguridad en Estados Unidos, se empezaron a multiplicar ataques producto de personas que egresaban en condiciones de salud mental muy deterioradas. Entonces, todo tiene consecuencias, ¿no? Pero en vez de mirarlo de manera genérica, con planes súper acotados en objetivos muy abstractos, hay que buscar un plan operativo que tenga realmente una base en lo que está sucediendo, y no en lo que queremos o creemos que sucede. ¿Y qué implicaría ese plan? Y le pregunto porque también lo que se ha conocido es la dificultad precisamente de construir nuevos recintos carcelarios, pasaría por ahí. Hay algunos lugares en el norte del país donde hay discusiones de 15 años, precisamente porque ninguna ciudad, ninguna comuna, por el temor que ello implica, quiere que se construya una nueva cárcel. Pero volviendo a la pregunta inicial, cuando hay un crimen organizado y las características y el poder que tienen, incluso desde dentro de las cárceles, va creciendo, ¿o eso es una situación excepcional? ¿Cómo podemos hacer esa radiografía de una problemática de seguridad y el rol que están teniendo algunas bandas que están operando desde ahí, pensando en esta idea de una cárcel especial, ¿no? Y con la dificultad de que no es tan fácil, no es tan simple construir una nueva cárcel. Claro. La verdad es que el tema de la violencia intracarcelaria es un tema antiguo, no es nuevo. Lo que sucedía era que era invisible. Y por cierto, los presos no tienen grupos de votantes que tengan peso en la discusión política, y eso hace que el tema esté invisible. El tema de la organización de grupos de crimen organizado o grupos de tipo político, armado o terroristas, o como se les quiera llamar, en las cárceles no es nuevo, y por cierto hay que asegurarse que existan módulos al interior de las nuevas cárceles donde
se les pueda alojar en condiciones de total seguridad respecto de que no podrán escaparse, un régimen especial que impida o reduzca su comunicación con el exterior, pero eso no puede significar que esas personas estén en aislamiento total o que bajemos los estándares de derechos humanos que deben protegerlos. No existe ninguna incompatibilidad entre un trato humano y el cumplimiento de medidas rigurosas de control. Hugo Fruling, le queremos agradecer, es muy importante, además pertinente poder escuchar, obviamente, los entendidos, los que le están dando seguimiento a este tema desde ese año, cuando sabemos que hay una urgencia ahora, y ojalá también en ese debate podamos asumirlo con la responsabilidad que implica analizar la situación preocupante que se está enfrentando en las cárceles de nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Que esté muy bien. Buenos días. Buenos días.